Superproducción RCN. Caballero con los hombres, galante con las mujeres, tierno con los niños, implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. En su nueva aventura, el Valle de los Vampiros. El Valle de los Vampiros. Interpretado estelarmente por la bella actriz del cine nacional, Carmelita González, Eduardo Arosamena, Luis de Alba, Ofelia de la Fuente, Ketty Valdés, y como narrador, Isidro Olace, e interpretando a Calimán, el propio Calimán, un libreto original de Víctor Fox. Calimán estaba dispuesto a derrotar al conde Bartók. Tenía pruebas ya de que el siniestro personaje era en realidad un vampiro humano. Lo que antes fueran sospechas se confirmaban al descubrir aquella galería de cuadros donde aparecían varios personajes que, según el conde, eran sus ilustres antepasados. Pero los ojos escudriñantes de Calimán descubrían que aquellos rostros no eran sino el mismo conde Bartók, bajo diferentes indumentarias. Cada uno de los personajes de los cuadros mostraban en el dorso de la mano derecha una gran cicatriz, misma que el conde tenía en la diestra. Era la prueba definitiva de que el conde había vivido durante más de un siglo bajo diferentes personalidades, y eso traía como conclusión que era un insepulto, un cadáver viviente, un vampiro humano. Después, Calimán encontraba a una mujer llamada Eleonora, prisionera en los calabozos subterráneos del castillo, y por boca de la desdichada mujer se enteraba que era víctima del conde, quien la tenía prisionera para atacarla todas las noches clavándole sus filosos colmillos en la yugular y libando su sangre. Aquella mujer tenía el aspecto de una anciana cuando en realidad era muy joven. Cuando Calimán conducía a Rude Tornel para que viera la prueba palpable, Eleonora se convertía en momia. Los poderes sobrenaturales del conde Bartók la habían convertido en solo unos instantes en un cadáver reseco y apergaminado. Calimán retó a muerte al conde Bartók. La única manera como podía destruir a aquel vampiro humano era obligándolo a permanecer lejos de su tumba cuando aparecieran los primeros rayos del sol. La luz del día era mortal para el conde Bartók, y Calimán creía haberlo vencido cuando el siniestro personaje le advertía que el pequeño Solín era prisionero de la bruja Amadea, quien tenía órdenes de matarlo si Calimán no iba a rescatarlo antes del amanecer. El hombre increíble tenía que ceder. La prueba de que su pequeño amigo era prisionero estaba a la vista cuando el conde Bartók le mostraba el collar egipcio que el muchacho llevaba siempre consigo. Tal vez sea mentira que Solín está prisionero, pero no puedo exponer su vida. Usted gana en esta ocasión, conde Bartók, pero nuestro duelo a muerte queda pendiente. Tarde o temprano, uno de los dos... Calimán abandonó el castillo presurosamente. Con agilidad montó el negro corcel del conde Bartók y se lanzó a través de los páramos. Debo llegar hasta las grutas de los páramos, donde la hechicera Amadea tiene cautivo a Solín. Debo rescatarla antes del amanecer o será sacrificado. ¡Corre! ¡Corre! Calimán fustigaba a la bestia haciéndola correr a todo galope por las resecas tierras de los páramos.
Era una carrera contra el tiempo. Faltaban solo unos minutos para que el alba despuntara en el horizonte y tenía que llegar hasta la guarida de Amadea para evitar la muerte de Solín. Entre las últimas sombras de la noche se podía ver la altiva figura de Calimán montado en el negro corcel, avanzando a todo galope con la mirada fija hacia las lejanas montañas rocosas, hacia las grutas de los páramos donde la muerte esperaba a Solín. Y a Calimán mismo, puesto que el conde Bartók había dado órdenes precisas a la bruja Amadea de matar a Calimán en cuanto llegara a rescatar a Solín. Las recias y musculosas manos de Calimán sostenían con firmeza las riendas del caballo, mientras su voz sonaba como trueno, animando a la bestia a acelerar la marcha. ¡Vamos! ¡Arre! ¡Arre! La distancia hasta los páramos aún es considerable y el amanecer se aproxima. Debo salvar a Solín. Debo salvar su vida a toda costa. ¡Arre! ¡Arre! El viento silbaba lúgubremente en las grutas de los páramos. Era un gigantesco promontorio de piedra que se erguía imponente en los solitarios páramos, como un negro castillo construido por manos diabólicas, cuya entrada, una estrecha caverna, semejaba las puertas mismas del infierno. Las grutas estaban bajo aquel gigantesco promontorio de piedra. El viento penetraba silbando como lamento humano y hacía parpadear las antorchas empotradas en los muros que señalaban el tortuoso camino a través de las grutas. Un cuervo de negro plumaje vigilaba la entrada. Dejando escapar lúgubres graznidos, permanecía inmóvil sobre una roca. Sus ojillos amarillentos vigilaban la entrada de la gruta y luego extendía sus negras alas y volaba hacia el interior. Era como un pequeño y negro fantasma, cuya sombra, agigantada por la luz de las antorchas, crecía proyectándose contra los fríos muros de la gruta. Cruzaba en vuelo casi silencioso por una amplia caverna iluminada por el resplandor de una hoguera. Y ahí, sobre una roca, estaba fuertemente atado el pequeño Solín. Se hallaba inconsciente, ignorando que era prisionero de la hechicera Amadea y que la muerte se cernía sobre él si Calimán no llegaba a rescatarlo antes del amanecer. Solín empezó a recobrar el sentido. De lo último que se acordaba era de estar en las habitaciones del castillo esperando el regreso de Calimán, cuando era atacado sorpresivamente por Jorvik, quien golpeándolo brutalmente lo dejaba sin sentido. Era todo lo que el muchacho recordaba. No sabía que había sido llevado hasta aquel lugar por Jorvik, quien transmitiendo las órdenes del conde Bartók dijera a la bruja Amadea que lo matara si Calimán no llegaba a rescatarlo. El cuervo se posó sobre el pecho de Solín, lanzando sus tétricos graznidos. Avanzaba dando pequeños saltos hacia la cara del muchacho. ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Dónde estoy? Solín trató de incorporarse, pero se dio cuenta que estaba fuertemente atado contra la roca. Abrió desmesuradamente los ojos al descubrir al cuervo que estaba posado sobre su pecho. ¡Fuera! ¡Fuera de aquí, maldito cuervo! ¡No te acerques! ¡No te acerques más! Pero el cuervo graznaba burlón y avanzaba dando pequeños saltos hacia el rostro del muchacho con intenciones de clavar su filoso pico en los ojos de Solín. ¡No! ¡No! ¡Aléjate, animal del demonio! ¡Aléjate! Solín se retorcía tratando de ahuyentar al cuervo que estaba ya muy cerca de su cara. El siniestro pájaro negro abría y cerraba el filoso pico como si fuera a sacarle los ojos a Solín. El cuervo se acercó más y Solín, lleno de terror, cerró los ojos. ¡Me sacará los ojos! ¡Me dejará ciego! ¡No! ¡No!
Solín movía la cabeza tratando de no mostrar blanco fijo al cuervo, pero el negro pajarraco, parado ya sobre la cara del muchacho, trataba de clavar su filoso pico en los ojos de Solín. De pronto... Quítate ahí, Lucifer. Ya sé que con gusto le sacarías los ojos al muchacho, pero es mi prisionero. Me pertenece. Era la bruja Amadea, aquella repulsiva mujer vestida de andrajos que se acercaba hasta donde Solín estaba prisionero. Y luego, levantando sus huesudas manos, ahuyentaba al pajarraco. ¡Fuera! ¡Fuera de aquí, Satanás! ¡Fuera, maldito pajarraco de la noche! Ahora, la repulsiva mujer se aproximaba a Solín, que temeroso la identificaba. Amadea, la bruja de los páramos. Celebro que me reconozcas, muchacho. Aunque poco tiempo podrás disfrutar de contemplar mi rostro. Eres mi prisionero y el señor conde Bartók ha ordenado tu muerte. ¡No! ¡Tu muerte, sí! ¿No es maravilloso? Tu muerte que llegará al amanecer. Escucha bien, muchacho. Tu sangre servirá para alimentar a los murciélagos y vampiros que habitan en las grutas. Mis hijos, mis pequeños y desvalidos hijos están sedientos de sangre, pero ahora tendrán un suculento banquete contigo. La figura repulsiva de Amadea se iluminaba con los resplandores de la hoguera. Sus huesudas manos acariciaban el rostro de Solín, que hacía inútiles esfuerzos por librarse de las ligaduras que lo ataban fuertemente contra las rocas. Amadea, con un gesto burlón en su boca desdentada, se aproximó más al prisionero, y sus ojos, hundidos en las profundas cuencas, brillaban intensamente, como los ojos del cuervo. Lo único que puede salvarte es que tu amigo Calimán llegue antes del amanecer. Sí, Calimán vendrá a salvarme. Eso sería muy triste para mí, porque mis hijos se quedarían sin probar tu sangre caliente y roja que guarda tu cuerpo. Mira, mis hijos, mis animalitos, mis vampiros y murciélagos han olfateado tu sangre. Vienen hacia acá. Están hambrientos. Cientos de murciélagos y vampiros invadían la gruta, agitando sus negras alas y lanzando horribles chillidos. Volaban en torno a Solín. Amadea reía como enloquecida al ver aquella nube de siniestros murciélagos. ¡Mis hijos están hambrientos! Han olfateado tu sangre y están hambrientos. Mira cómo vuelan cerca de tu cara. ¡No! ¡Aléjelos! ¡Quítemelos! Quieren clavar sus filosos colmillos en tu garganta. Quieren chupar toda la sangre de tu cuerpo. Calma, mis pequeños hijos, que tendrán suficiente alimento muy pronto. Falta poco para el amanecer. Si Calimán no llega a salvarte, muchacho, entonces serás sacrificado. Te cortaré la cabeza y la sangre brotará a borbotones por tu cercenado cuello. Sangre caliente, sangre viscosa que mis hijos esperan con ansiedad. No te atreverás. No podrá matarme. Lo haré. Mis hijos están hambrientos. Quieren beber tu sangre y les daré gusto. Será un suculento banquete para mis hijos si Calimán no llega antes del amanecer.
Centenares, miles de pequeños murciélagos volaban enloquecidos en la gruta. Amadea reía divertida al ver aquellos repulsivos animales abrir y cerrar las babeantes bocas donde brillaban los filosos colmillos. Solín, enmudecido por el terror, solo pensaba que Calimán llegara a rescatarlo. Amadea levantó las manos ordenando a los murciélagos: Calma, calma, mis pequeños hijos, que pronto saciaréis vuestra sed con la sangre de mi prisionero. Y para calmar vuestro voraz apetito, les tengo algo reservado. Algo mientras llega la hora de ejecutar al prisionero. Amadea avanzó hasta donde un cordero permanecía atado. Sus rugosas manos acariciaron al animal con malévola ternura. Aquí tenéis mientras tanto algo para calmar vuestra sed. Solín, atado contra las rocas, apenas podía mover la cabeza para seguir los movimientos de la hechicera. ¿Qué hace? Está amarrando a este cordero junto a un tronco. ¿Qué se propone hacer esta endemoniada mujer? Cuidadosamente, Amadea ató el cordero junto a un tronco de árbol reseco. Era extraño ver su repulsiva figura iluminada por el fuego de la hoguera. Sus rugosas manos asieron una pesada hacha y... Mis pequeños hijos, mis pequeños animales de la sombra, engendros del infierno y reyes de las grutas. Pronto saciaréis vuestra sed de sangre, muy pronto. La bruja levantó el hacha por sobre su cabeza y Solín gritó aterrado: ¡No! ¿Qué vas a hacer? ¡Darles alimento a mis pequeños hijos! Los ojos de la bruja brillaban como ascuas. Con el hacha sostenida en sus rugosas manos sonreía mirando al cordero atado en el poste. Y luego... ¡Muerte! Y descargó el hachazo contra el cordero. Decapitó al cordero. La cabeza del pobre animal rodó por el suelo haciendo un sonido lúgubre, mientras que del tronco del animal brotaba la sangre a borbotones. Los miles de murciélagos gritaban enloquecidos, volando por la gruta enloquecidos, mostrando sus filosos colmillos, se lanzaban contra el cordero sacrificado para saciar su sed de sangre. ¡Bebed, mis pequeños hijos, engendros del infierno! ¡Aves de las tinieblas! ¡Bebed! ¡Bebed! ¡Qué horror! ¡Qué espanto! Los murciélagos cubren materialmente el cadáver del borrego. Los murciélagos caían sobre el cordero degollado. Centenares de hocicos babeantes bebían aquella sangre que brotaba a borbotones, mientras la bruja gritaba enloquecida: ¡Bebed! ¡Saciad vuestra sed, pequeños hijos míos! ¡Bebed! Solín cerraba los ojos para no enloquecer al ver aquella terrible escena. Aquella demostración de locura y crimen bestial. El cadáver del cordero sacrificado estaba cubierto con los murciélagos que luchaban entre sí por beber la sangre caliente. Y en solo unos minutos aquel cuerpo quedó reseco, como pedazo de piel ennegrecida. Los murciélagos habían bebido toda la sangre del animal en solo unos minutos. ¿Ves? Mis pequeños hijos agotaron la sangre del cordero y están sedientos. Piden más sangre. Tu sangre, muchacho. ¡No! ¡Por favor, no! Empieza a amanecer y Calimán no ha llegado. Luego entonces debo sacrificarte, muchacho. Cumpliré las órdenes de mi señor el conde Bartok. La bruja se acercó lentamente a Solín. En sus rugosas manos sostenía el hacha. Sus ojos de serpiente se clavaron en el pequeño prisionero y... Llegó la hora de tu muerte. La luz del nuevo día se filtra por las grietas de las piedras. Y Calimán no ha llegado. Debo pues matarte. No sufrirás mucho. El hacha te cortará la cabeza y la sangre que brote de tu pescuezo será un manjar para mis pequeños hijos. Sí, mis pequeños, pronto tendréis más alimento. La sangre de este muchacho servirá para alimentaros a todos. ¡A todos! La bruja levantó el hacha. Solín miraba aterrado aquel pedazo de acero filoso y escurriendo sangre. Amadea lanzó un grito y se dispuso a descargar el golpe. ¡Muerte! ¡Muerte!
El hacha iba a caer cercenando la cabeza de Solín cuando... ¡Solín! Esa voz que retumba en la gruta. ¡Esa voz! ¡Solín! ¿Dónde estás, Solín? ¡Es Calimán! ¡Es Calimán que viene a salvar! La voz de Calimán retumbaba como un trueno en la gruta. La bruja Madea bajaba lentamente el hacha asesina mientras sus ojillos se movían inquietos. ¡Solín! ¿Dónde estás, Solín? Esa voz que suena como el trueno. ¡Es Calimán! ¡Es Calimán que viene a salvarme! Sí, es Calimán. Llegó justo a tiempo de impedir tu muerte. ¿Me salvará? Usted pagará muy caro todo lo que ha hecho. Salvarte. Pobre muchacho loco. Calimán viene directo hacia la muerte. ¿Qué dice? Y le tengo preparada una trampa. En cuanto llegue aquí caerá en mi poder. Mira hacia arriba. ¿Qué ves? ¿Qué es lo que ves, muchacho? Algo como una red. Una gigantesca red. Una telaraña gigante. Miles de finísimos hilos, no más gruesos que un cabello, pero tan fuertes como el acero. Una gigantesca telaraña que caerá sobre Calimán, aprisionándolo como a una mosca. En cuanto él llegue aquí, dejaré caer la telaraña sobre su cuerpo. Será otro prisionero y teniéndolos a los dos. Mis pequeños hijos, los murciélagos tendrán más alimento. Tu sangre y la de Calimán serán un gran banquete para mis pequeños. Calimán se acerca y yo me escondo. En cuanto llegue aquí, la telaraña mortal caerá sobre él. ¡Nadie podrá impedirlo! Amadea se ocultó entre las sombras, mientras en la entrada de la gruta aparecía la altiva y atlética figura de Calimán. ¡Solín! Por fin te encuentro. ¡No! ¡No, Calimán! ¡No avances más! ¡Esto es una trampa! ¿Caerá Calimán en la trampa? Junto con Solín servirán de alimento a los murciélagos de las grutas. ¿Cómo vencerá a la bruja Calimán, el hombre increíble? En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en el Valle de los Vampiros. Y recuerde, donde se haya una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer, ahí está. ¡El hombre increíble! Esta fue otra radionovela estelar de producciones RCN realizada por Alfa. Escúchela de lunes a sábado a esta misma hora por RCN.